Establecer ese contacto con nuestro querido analista René Quevedo. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Araceli. Un placer estar acá, como siempre. El placer es nuestro. Definitivamente queremos conversar con usted uno de los temas importantes que pues nos ocupa, y es precisamente ya el documento de reformas a la Caja de Seguro Social, específicamente a la Ley 51, la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social. Se encuentra en la Asamblea Nacional. Hasta el día de hoy, don René, pues está ese listado para que las personas puedan anotarse para participar de ese periodo de consultas. ¿Cuáles son esas expectativas que podemos tener? Porque el documento no está escrito en piedra. Ahora es que empieza entonces ese camino para mejorarlo o dejarlo como lo presentó el Ejecutivo. ¿Qué piensa usted? Sí, bueno, yo creo que primero yo siempre me gusta hacer una reflexión primero para contextualizar lo que está pasando. Miren, y lo he dicho ya aquí antes, uno de los resultados de las pruebas PISA recurrente para Panamá es que solamente 1 de cada 100 sabe diferenciar una opinión de un dato. Esto quiere decir que los cuentos pesan más que las cuentas. Nosotros construimos narrativas de satanización, descalificación y victimización basado en opiniones, eslogans y consignas sin data, sin evidencia. Esto entonces tiende a emocionalizar prácticamente todos los temas, ¿no? Y de hecho hay una situación también que en un entorno de redes sociales, donde hay un estudio reciente de la Universidad del Sur de California donde demuestra que los usuarios regulares de redes sociales son 6 veces más propensos a difundir o compartir fake news que los usuarios ocasionales. Entonces, en este momento tenemos que desemocionalizar un poco la situación, y yo veo parte de esto, y creo que nosotros perdemos el grado de inversión, y lo he dicho aquí antes, no solamente porque perdimos el trabajo, nos comimos los ahorros y estamos usando la tarjeta de crédito para hacer súper, sino que, dicho por Fitch, perdimos el grado de inversión principalmente por, en la primera frase del informe dice, la pérdida del grado de inversión, palabras más, palabras menos, se debe al aumento de las presiones fiscales y de gobernanza agravadas por los acontecimientos ocurridos alrededor del cierre de la mina más grande del país. Cierra la primera frase del informe, cierra el primer párrafo diciendo: el cierre de la mina minera Panamá agrava las presiones fiscales y pone en evidencia los enormes desafíos de gobernabilidad que enfrenta el país. Ahora nos enfrentamos a un problema extremadamente complejo en un entorno de deteriorada gobernabilidad. Porque habiendo dicho esto, sí tengo observaciones con respecto, muy en particular, a la incorporación de los informales. O sea, a ver, ¿por qué? Porque según los informes de la Contraloría, como dicen, data mata morbo. O sea, a ver, data. En el agosto del 2023 teníamos prácticamente la misma cantidad de asalariados privados que teníamos en agosto del 2012. ¿Okay? Data dura. Entre agosto del 2013 y agosto del 2023, perdimos 26.000 empleos asalariados del sector privado, pero agregamos 77.000 funcionarios y 235.000 informales a la economía. Esto quiere decir que cada trabajador asalariado que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales. El proceso de precarización y estatización del empleo más salvaje que hemos tenido en la historia. De hecho, en esa década no se generó empleo formal privado, y de cada 4 empleos que se generaron, 3 fueron informales y 1 fue un funcionario. Entonces, somos una economía de informales y funcionarios financiada con plata prestada. La pregunta entonces, para mí, y respondiendo a su pregunta, para mí el proceso a través del cual se discuten estas reformas es tan importante como el resultado. ¿Okay? La pregunta que yo hago, independientemente que sí tengo un cuestionamiento, porque, insisto, en una economía que solo genera empleo informal, solo 18% de los informales cotiza. O sea, tenemos una realidad, los retos que tiene el programa de IBM no son ideológicos, porque ni son políticos, son matemáticos. Hay una realidad matemática. Nuestra economía no genera empleo formal, lo genera el gobierno con plata prestada, y solo 18% de los informales cotiza. La pregunta del millón es, si esta reforma y lo que salga al final, que creo que todos debemos participar, o sea, esto no es decir no por no, ¿de dónde van a salir, van a salir los ingresos? Necesitamos, tiene que haber un incremento
en el número de cotizantes. Va a ser imposible salvar la caja del Seguro Social sin más cotizantes. Y no estoy inventando la rueda, es una realidad matemática. Y si no hay inversión privada, seguiremos generando informales y condenando a la caja del Seguro Social a muerte, porque sin cotizantes la caja del Seguro Social no existe. Entonces, al margen de, y creo que es importante que tenemos que respetar todas las posiciones, el hecho de que no opinemos lo mismo no me da derecho a mí a decir que, bueno, que como no opina igual que yo, pues es miembro de una secta satánica. Don René, Don Sí, René, para que usted nos comente, ya usted ha visto el documento, ¿cuáles son sí. esos aspectos o esos artículos que usted considera que pueden ser los puntos de conflicto? Bueno, yo creo que la primera es una reflexión, o sea, sí, o sea, para todo lo que tiene que ver con los informales para mí, que en una economía que solo genera empleo informal, obviamente, ¿ok? El cómo se incorporan los informales. Mi preocupación es que se amplía, digamos, el espectro de los informales y los deberes de los informales. Sin embargo, ¿ok? Aunque esto pienso que es más un tema procedimental, se habla, por ejemplo, de que las empresas privadas tienen que solicitar paz y salvo cuando contraten independientes, tienen que solicitar un paz y salvo para poder hacer los pagos. ¿Ok? Eso es, con el sistema que tenemos hoy es absolutamente imposible. Asumo que eso ya eso sería más que todo a nivel de procedimiento. Eso tiene que ser a través de tecnología en una organización que tecnológicamente hablando está en la era de Pedro Picapiedra. ¿Ok? Esa es mi preocupación muy concreta. ¿Ok? Segundo, tenemos hasta septiembre de este año un déficit de recaudación que, si mal no recuerdo, ronda los 1.100 tantos millones, 18% menos del presupuesto. ¿Cómo va el gobierno entonces a aportar 966 millones de dólares a la caja? ¿Ok? Sin aumentar impuestos. O sea, esa es una inquietud que yo tengo. Creo que, insisto, tengo observaciones, creo que este es el momento realmente de plantearlas, es decir, y tiene que haber sustento. El presidente, que rescato el liderazgo del presidente para agarrar el toro por los cachos, algo que se ha venido posponiendo durante mucho tiempo, defino dos cosas. Uno, un plan de trabajo, un cronograma, uno, dos, y un lenguaje. ¿Ok? A ver, no es momento de calle arriba y calle abajo, convénceme con las cifras. Si no hay más cotizantes, apaga la luz y vámonos. ¿Ok? No hay nada que hablar. Es decir, cómo repartimos y cómo nos organizamos, perfecto. Esto presupone de que tenemos un incremento en las cotizaciones. ¿Ok? Eso para mí no queda claro. Entonces, el cómo manejamos esto determinará si esta reforma, sea lo que sea que salga de aquí, ayuda a fomentar la confianza, porque sin confianza no habrá Don inversión René, privada. me llama Sí, también la atención, usted siempre que lo entrevistamos habla mucho del tema de los informales, de esa economía informal, sí, que es un rubro muy importante porque obviamente la intención debería ser incorporarlos al sistema. Se sí, incluyeron medidas paramétricas sí, como la de establecer o aumentar 3% la cuota patronal, sí. trasladándolo a la realidad. ¿Esto podría afectar en alguna medida a los trabajadores? Porque pueden decir las empresas, me están aumentando esto, yo no puedo asumir estos costos y tengo que hacer reducción. Sí, claro, o sea, a ver, es que yo creo que, insisto, no podemos ver una medida aislada, tenemos que verla en su conjunto. Claro, en una economía que solo genera empleo informal, vamos a aumentar la cuota obrero o la cuota patronal al trabajo formal. O sea, ya por ahí como... Ahora, hay que esto analizarlo. O sea, yo creo que, insisto, yo no puedo oponerme a puntos específicos. Sí tengo cuestionamientos y creo que esto se debe aclarar, por ejemplo, pero con respecto a esto, obviamente nuestra economía no genera empleo formal. Repito las cifras. En los últimos 10 años, 2013, 2023, mi fuente es los informes laborales de la Contraloría, perdimos 26.000 asalariados del sector privado, perdimos. Y agregamos a la economía 77.000 funcionarios y 235.000 informales. Es decir, estamos perdiendo empleo asalariado formal. Entonces, la pregunta del millón es, sea lo que sea que salga de esto, ¿ok? Tenemos que mejorar la generación de empleo formal. Va a ser imposible salvar la caja sin más cotizantes.
Pregunto, lo que vayamos a hacer, ¿va a mejorar esto? ¿O que va a mejorar los ingresos vía la fuente principal de ingresos que tiene la caja, que son los cotizantes? ¿Ok? Esa es la pregunta fundamental y eso dependerá mucho del cómo se maneja esto. No es momento para calle arriba y calle abajo, ¿ok? ¿De dónde va a salir? ¿De dónde van a salir esos ingresos? ¿De dónde van a salir los más cotizantes? Esa es la pregunta del millón. Eso va a ser extremadamente complicado si no se mejora el clima para la inversión privada. Como especialista en el tema, también otro de los aspectos es traspasar prácticamente el programa 120 a los 65 hacia la Caja de Seguro Social, pero se aumenta también a 144, pues por un lado decimos que hay déficit, no hay dinero, pero por otro lado entonces aumentamos también estas cantidades. Sí. Es correcto, no, definitivamente. Insisto, son cuestionamientos, a ver, puntuales. A mí me gustaría, o sea, y volvemos al tema, ¿no? O sea, mi temor, y lo digo y lo reconoceré, necesito explicaciones, obviamente es más lo que se desconoce que lo que se conoce, ¿ok? A ver, todas estas cosas presuponen unos mayores ingresos, digamos, tributarios, una mayor recaudación. Y estamos hoy, insisto, muy por debajo. Las premisas del anteproyecto de ley asumen un aumento de las recaudaciones a través de eliminar evasión fiscal, que sí existe, claro que sí, ¿ok? La pregunta es cuánto podemos recuperar. De acuerdo a un informe del 7 de julio de la Caja del Seguro Social, los empresarios deben más o menos 313 millones de dólares a la caja. Ahora, ¿qué tanto de eso es recuperable? Uno, ¿en cuánto tiempo? ¿Ok? Dos, entonces, pero el déficit es 1.080 millones. Entonces, creo que analicemos cifras sin más cotizantes. O sea, a ver, sin inversión privada la Caja del Seguro Social no existe. Sencillo, porque no hay cotizantes. ¿Ok? Sí, de cómo nosotros administramos lo que tenemos, cómo administramos y cómo repartimos el pastel y cómo lo gestionamos transparente, etcétera, etcétera, está bien, pero ¿cómo hacemos el pastel más grande? Yo creo que ese es el planteamiento fundamental. Todo dependerá de si este proceso a través del cual se discute esto, quizás el problema más grave o más la crisis más importante que tenemos que enfrentar, porque ha sido algo que ha sido pospuesto durante muchos años. Lo tenemos que manejar de manera constructiva. Yo no puedo construir un país destruyéndolo. Tenemos que aportar. Si tengo cuestionamientos, yo los propongo. Ahora, he visto, lamentablemente, muchas descalificaciones, mucha desconfianza. A ver, a lo mejor no nos puedo poner de acuerdo, a lo mejor el hecho de que no la pueda convencer de mi posición no me da mi pie para decir que como usted no piensa como yo, pues usted es miembro de una secta satánica, etc. No, yo no creo en las descalificaciones. Yo descalifico cuando no puedo convencer con argumentos. Y no solamente con argumentos, sino con sustentos. Se trata de cifras realistas. Insisto, punto número 1. Va a ser imposible mejorar o salvar la Caja del Seguro Social si no aumentan el número de cotizantes. ¿Okay? Y el gobierno no puede ser el generador de empleo formal como hasta ahora lo ha venido haciendo. Entonces creo que es importante para mí, y lo insisto, el proceso es tan importante como el resultado. No creo que, y veo muchas, insisto, descalificaciones. Hay una presunción de mala fe. Ese para mí es el problema fundamental. Como dije antes, en un entorno donde creemos más en cuentos que en cuentas, me preocupa mucho ese proceso. El futuro de todos más dependerá de cómo manejamos este proceso que lo que salga de él. ¿Okay? Es decir, tenemos que mantener este proceso respetuoso, aterrizado con cifras realistas. ¿Okay? ¿Y cómo ve usted el tema del ajuste en la edad de jubilación, establecer los 3 años adicionales para los hombres y también para las mujeres, donde se han establecido 4 modelos, los que pues ya están a punto de jubilarse, los que le faltan más de 7 años, los que estaban dentro del sistema mixto y los nuevos que estarían ingresando entonces a las filas de la Caja de Seguro Social? Bueno, volvemos al tema, ¿no?
Si no tenemos empleo formal, obviamente tenemos que buscar el mecanismo para que eso que entre rinda más. Y yo creo que, a ver, tengo que entender un poquitico más y analizar un poquitico más. No lo veo necesariamente negativo, ¿ok? Pero insisto, volvemos al tema. Si no hay cotizantes, podemos ampliar la edad de jubilación a 100 años, ¿ok? O sea, necesitamos más generación de empleo formal y eso depende de la confianza de que invertir en Panamá es buen negocio. ¿Ok? Entonces, yo creo que sí, tenemos que verlo en su conjunto. O sea, obviamente no vamos a estar 100% de acuerdo en todo, claro, obviamente. Pero no hacer nada no es una opción. Y yo creo que de eso se trata. Es decir, tenemos, a lo mejor lo que sale de esto no es lo que yo quiero, ¿ok? En mi mundo perfecto. A mí, por ejemplo, para mí, a mí me gustaría ver con respecto a los informales algo así como un, qué sé yo, afiliación express, ¿okay? Algo así rapidito. El problema es el procedimiento para la afiliación de los Precisamente informales. usted en otra entrevista nos hablaba lo complicado que es para un Terrible, informal poder, terrible. entonces con esto podría complicarse un poco más. Mi preocupación por lo que veo, sí. O sea, ahora, insisto, a lo mejor es que ya se tiene ya pensado las aplicaciones. Esto es imposible hacerlo sin tecnología, imposible. ¿Ok? Entonces, y partiendo de la premisa, para mí que son dos cosas. Uno, el régimen de cotización, insisto, la cotización, entiéndase, ingreso, y el otro es la prestación de los servicios. Entonces, creo que para mí el tema de incorporar a los informales al régimen de cotización, mi vista simplista, ¿ok? Eso debe ser extremadamente rápido, ¿ok? Algo así como afiliación express, ¿ok? Debe ser a través de una aplicación informática. Esto de que debo presentar papeles, debo ir para allá, Clayton, eso es arcaico. La caja, tecnológicamente hablando, vive en la era de Pedro Picapiedra, ¿ok? Tiene exceso de personal porque tenemos procedimientos arcaicos, ¿ok? Entonces, todas estas cosas, particularmente los informales, que es lo que genera la economía, ¿ok? Se tiene que hacer de una manera muy rápida, muy ágil, ¿ok? Muy clara. Entonces creo que agregar más requisitos a un procedimiento que está ya colapsado, que no funciona, ¿ok? Esa es mi preocupación. Insisto, me gustaría ver más explicaciones sobre el tema, pero eso no significa que me opongo a la ley porque estoy en contra de eso. No, no es que estoy en contra, necesito más información. Usted Pero también insisto, habla de que se hace un cuestionamiento y es el mismo que se hace la ciudadanía. El presidente de la República ha sido muy puntual en manifestar que no se van a estar aumentando los impuestos, pero usted sí. se hace una pregunta, ¿cómo se va a resolver este ¿Cómo? tema sin aumentar o tocar los Correcto. impuestos? O recurrir a deuda. Mire, hay un tema que para mí es central, ¿ok? Los, en la última década, 2013-2023, los sectores que generan la mayoría de los empleos, casi de las dos terceras partes, construcción, comercio, industria, turismo, logística y otras actividades de servicio, ¿ok? Esos sectores como bloque generaron un 100% de empleo informal. ¿Por qué? Porque esos sectores dejaron de ser atractivos para la inversión privada. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuáles son aquellos sectores que van a traer inversión privada? ¿Y por qué? Esos sectores son del sector interno, esos sector interno de la economía que no es atractivo, somos un país de cuatro gatos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a incentivar la generación de empleo formal? Que es igual a decir, incentivar las inversiones. Los buenos empleos y los buenos salarios solo estarán donde haya inversiones. Sencillo, ¿ok? Si no tenemos inversiones, tendremos informales. Entonces, la pregunta del millón es cómo vamos a incentivar y qué industrias, ¿okay? Qué sectores, donde históricamente, ¿okay? Nosotros, si vemos, mientras tuvimos grado de inversión, 2010, 2024, ¿cuáles fueron los sectores que atrajeron la mayoría de las inversiones? 31% la zona libre, 21% la minería, 18% centro bancario y 8% comunicación e información. Esto quiere decir que nosotros somos vistos como una plataforma para servir al mundo. Son sectores asociados con el sector externo de la economía. ¿Okay? El sector interno, insisto, no ha sido atractivo o ha dejado de ser atractivo para la inversión privada. ¿Okay? Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo vamos a incentivar la generación de empleo formal, que es igual a decir, qué inversiones queremos atraer o queremos estimular para que generen ese empleo formal, Así a es. sabiendas que
el sector interno de la economía que genera la mayoría de los empleos, no es interesante para la inversión privada en general, extranjera ni nacional. Así es, nos quedamos con esa reflexión. Muchas gracias a don René Quevedo, que siempre nos acompaña para orientarnos en estas cifras matemáticas que él las conoce al dedillo y por supuesto para orientarnos pues sobre todos estos aspectos. Me quedo puntualmente con lo que usted siempre menciona. Lo que se debe hacer es incorporar al sistema a los informales, también crear nuevas plazas de carácter formal y también no convertir esto en un calle arriba y un calle abajo, todos tratar de llegar entonces a un consenso, y es que precisamente reiteramos la información inicial. Hoy ya culmina este periodo de inscripción y mañana formalmente inicia a las 10 de la mañana en la Asamblea Nacional este periodo de consultas que esperemos por el bien de todos los panameños y sobre todo de los que utilizan la Caja de Seguro Social, que esto llegue a un consenso donde todas las partes puedan deponer intereses y resultar entonces una legislación consona con lo que necesita el pueblo panameño. Muchas gracias, don René Quevedo, por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias por la invitación. Escúchanos por la 93.3 FM, o míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos, por Shock Multimedia.